Hola, muy buenas noches. Me da un gusto volver a saludarlos. Hacía tiempo que no nos saludábamos, es decir, que no nos veíamos, por varias actividades. Pero el día de hoy platicaremos sobre un tema que a mí me apasiona mucho, porque bueno, a eso me dedico, a educar voz, y que creo que podría funcionarles muy bien. Hoy les hablaré sobre unos tips que tienen que ver con aprender a tener una buena voz. Todos nosotros siempre nos preguntamos yo quiero tener una buena voz. O sea, la verdad es que a mí me gustaría tener una voz, wow, maravillosa. Primero que nada, quiero que se quiten de la cabeza eso de que tu voz es mala. Ninguna voz es mala. Todas las voces tienen una peculiaridad y esta peculiaridad es lo que hace que sean maravillosas. El chiste es que tú logres encontrar ese punto que hace que tu voz sea tan diferente. Y obvio, la puedes mejorar muchísimo. ¿Cómo puedes hacerlo? Bueno, primero que nada quiero que realicen dos listas, ¿ok? La primera lista va a consistir en que tú lo primero que hagas es hacer una lista completa de 10 puntos donde tú pongas, digamos, que los puntos principales por los cuales a ti no te gusta tu voz o por lo cual tú crees que tu voz no es buena. Como por ejemplo, no sé, cosas como siento que es lenta, mi voz es muy baja, mi voz es nasal, no sé. Todos aquellos puntos que tú digas, la verdad es que eso hace que mi voz no sea buena. En la otra lista, quiero que coloques todas aquellas características que a ti te gustaría tener en tu voz. Es decir, piensa en aquella persona que tú sientas que tiene una muy bonita voz, que digas, wow, me encanta su voz. ¿Cuáles son las características que te gustan de esa voz? Después de que hagas esto, o sea, algo como, me gusta mucho su timbre de voz, me agrada mucho que es muy melodiosa, X, y lo pongas. Es importante porque la intención no es de que tú cambies tu voz, sino aprendas a entender estas características que hacen que esa voz te guste, porque por algo te gusta. Y aparte, normalmente cuando nos gusta una voz, no es porque a ti solamente te guste, en realidad es porque hay muchas personas que les agrada esta voz. Pasando a este punto, les voy a decir entonces cuáles son los puntos principales por los que digamos que alguien tiene una buena voz. Una buena voz tiene mucho que ver con dos cosas principales. La primera tiene que ver con la parte de la dicción y la segunda tiene que ver con la parte de la respiración. Dicción, respiración. Unidas, wow, hacen maravillas. Entonces preguntémonos, ¿cómo podrías unirlas? Bien, el primer punto tiene que ver con la dicción, tal y como se los dije. ¿Qué es tener una buena dicción? Tener una buena dicción significa pronunciar correctamente. Es decir, aprender a pronunciar, aprender a hablar. Cuando nosotros hablamos, nosotros intentamos comunicarnos, informar, decir, que la gente nos entienda. Y si la gente comprende lo que tú le estás diciendo y de la manera en como tú se los quieres decir, entonces estás aprendiendo a comunicarte. Y eso significa aprender a tener una buena dicción. Cuando nosotros hablamos de dicción, hablamos de mandíbula, esto. Hablamos de lengua, esto. Y hablamos de labios, estos. Ok, estos en conjunto logran muchas cosas. Por lo tanto, digamos que una de las primeras cosas que tienes que aprender para tener una buena dicción tiene que ver con la parte de entender cómo es tu voz. Normalmente nuestra voz se divide, digamos que en tres puntos. Tiene que ver con una voz grave, con una voz media y con una voz aguda. Dicho de alguna manera, mi voz se escucha de una manera media. Dicho de una manera diferente, mi voz gruesa podría decirse que es la parte grave. Y cuando hago la voz un poco más alta, podría decirse que es la voz aguda. Es decir, las voces agudas son las que llegan a tonos altos y son como más delgadas. La media es prácticamente lo que ustedes están escuchando y la voz gruesa es la que sale en la parte prácticamente de, digamos que del pecho, ¿ok? De la garganta. Y esta tiene mucho que ver con aprender a respirar. Muchas voces, hay muchísimas voces que nos parecen, wow, melodiosas, que nos dicen, wow, vuélveme a hablar porque me voy a enamorar de ti.
En realidad tiene que ver con alguien que tiene una buena dicción y ha aprendido a trabajar la respiración. Por lo tanto, su voz grave, es decir, un poco más gruesa, se vuelve cálida. Normalmente las voces gruesas se nos hacen cálidas y eso es algo que nos enamora. Supongo que las mujeres, todas alguna vez hemos escuchado la voz de un hombre que nos dice buenos días y tú dices, me derrito por él. Seguramente, pero tiene que ver con eso. Entonces, todos somos capaces de poderlo lograr. Dicción tiene que ver con que lo que tú dices se entienda, ¿ok? Entender. Esto, si le unas un poco de cadencia, es decir, un ritmo adecuado a cómo lees las cosas, le da una entonación un poco diferente. Obviamente, al sonido producido prácticamente por nosotros, al emitirlo, en el tono alto o bajo, hace que tenga un mayor sentido. Y obviamente les recuerdo que la parte gruesa la producimos nosotros por parte de la laringe con una buena respiración. Digamos que los sonidos graves muy bien ejecutados son bastante atractivos, sumamente atractivos. Y se los voy a hacer con este ejercicio en particular. Una voz cálida puede ser melosa, por supuesto, pero digamos que lo que intentamos nosotros ahorita es aprender a trabajar con una voz grave para aprender a trabajar dicción. Más adelante en el tema que sigue no les platicaré sobre esto, sino digamos que en la continuación que tiene que ver con aprender a tener una voz seductora. Pero primero tendremos que pasar al tema que tiene que ver con aprender a tener una buena dicción. Esto lo voy a hacer con un poema. La verdad es que soy bastante melosa y bastante romanticona y me sé muchos poemas. Pero este es uno en particular que hace muchos años que no leo, pero me parece muy bonito y que creo que nos sirve para poder entender un poco la parte de la dicción. Se los leeré. Dice algo así como, se los leeré una voz media, ¿ok? Muy cerca de mi ocaso yo te bendigo, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o el hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto mis lozanías, va a seguir el invierno, mas tú no me diste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas sanamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Si se dan cuenta, tiene un tono totalmente medio. No me voy a la parte alta, que podría ser la parte aguda, ni me voy a la parte grave, que puede ser la parte gruesa, por decirlo de alguna manera. Haciendo un ejemplo, por ejemplo, si yo dijera muy cerca de mi ocaso se escucha en voz media. Ahora, si yo lo dijera en una voz grave, tendría que decir muy cerca de mi ocaso, muy cerca de mi ocaso. Lo que hago es engrosarla. Si yo la hiciera, digamos que aguda, tendría que decir muy cerca de mi ocaso, muy cerca de mi ocaso, muy cerca de mi ocaso. Si se dan cuenta, lo que hago es adelgazar la voz. Cuando yo adelgazo la voz, no necesito una gran producción de aire. Pero cuando hago una voz gruesa, sí necesito una producción buena de aire. Es decir, necesito respirar para hacerla. Cuando hago una alta, no necesito respirar desde el diafragma. Lo que hago es respirar. Entonces eso me permite hacer estos saltos. Bien, vamos a centrarnos un poco en la parte del grave. Es decir, hacer que esto tenga una cadencia y un sonido adecuado para hacer atractiva la voz. Es decir, se lo voy a poner acá porque no me lo sé, ¿ok? Diría algo así esto si tuviéramos que decirlo de la manera en que queremos tener con una buena dicción y darle este sentido un poco más sentimental y cálido para que obviamente pueda entenderse esto. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o el hiel de las rosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales,
coseché siempre rosas. Cierto a mis lozanillas va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin dudas largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santanamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi paz. Vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Si se dan cuenta, lo que haces es hacer simplemente que la voz se escuche un poco más gruesa, hacer que empiece a tener un poco más de sentido. Es como cuando tú agarras y le dices a alguien, te amo. Si yo le digo a alguien, te amo, seguramente dirá, bien. Si yo le digo a alguien, es que te amo. Es algo que no logro entender, que va más allá de lo que te puedo mencionar. Porque amar es un sentimiento. Amar no es algo que se elige. Amar no es algo que por elección se da. Amar es un sentimiento. Algo que está. Algo que no se va. Y permanecerá. ¿Ok? Tiene que ver con un poco respecto a ello. Espero me haya podido dar a entender para poder explicarles lo que tiene que ver con la cuestión de dicción. Bien, aquí me quedo y me corto, porque el siguiente tema, que es el siguiente video, veremos prácticamente cómo aprender a tener una voz seductora. Se los dije desde un inicio. El ejercicio anterior tiene que ver con aprender a tener dicción, es decir, aprender a tener una mejor manera de hablar las cosas. Cuando nosotros tenemos una mejor manera de hablar las cosas, con un ritmo adecuado, hacemos que a las demás personas les parezca atractiva nuestra voz. Yo no quiero que mi voz suene atractiva. En realidad ahora intento que mi voz suene seductora. Que mi voz te impacte al leerme, al escucharme y tengas muchas ganas de seguirme en el siguiente video. Nos vemos.